produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y Dios pues proveyó de vegetación en torno de la tierra y podemos tener pues productos como este. Y qué desastre. Y gracias. Se ha adelantado. Y la idea es que es súper interesante porque si coges un brócoli y separas una rama, te vas a dar cuenta que la esencia se vuelve a repetir y vuelves a tener la misma imagen repetida con el mismo ADN, con la misma estructura, con la misma funcionalidad para recibir a través de la fotosíntesis, pues luz natural, etcétera, etcétera. Y qué bueno es ver cómo Dios ha provisto a, por ejemplo, diferentes elementos o alimentos, el crecer de una manera y ramificarse de una manera de tal forma que el ADN y la estructura se vaya multiplicando y repitiendo. Y de alguna manera eso es lo que Jesús hace con nosotros. Jesús nos transmite el ADN, su propio ADN, para que nosotros vayamos desarrollándonos como pequeños Cristos, es decir, cristianos. Y dice la Escritura en una historia que habla de una de las escenas que tiene Jesús con Pedro, y fíjate el texto. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es una pregunta a prueba, él ya sabía, pero quería escuchar sus discípulos quién era Jesús, qué pensaban del mismo Jesús. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros decían Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús profundizó más y no le interesaba quizás tanto qué opinaban los otros, sino qué opinaban sus propios discípulos. Y dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, Jesús va a coger una técnica de enseñanza muy diferente a la que actualmente estamos acostumbrados. No es que vayas ahora a una clase de contabilidad, te enseñan contabilidad, te vas a casa y el profesor Federico de contabilidad simplemente te transmite contabilidad. No eres simplemente un alumno, sino que aquí, cuando Jesús toma a sus discípulos, es un grado mucho mayor que el de alumno, que es que va a aprender de todas las áreas del mismo Jesús. Es decir, pues va a decir a algunos, venid, y cuando aceptan, sea Andrés, sea Felipe, sea Juan, sea Pedro, cuando aceptan, van a vivir continuamente durante esos 3 años con Jesús y van a ver en las horas de comida, donde duerme, ven y ve donde reposa Jesús su cabeza para descansar. Es decir, que van a acompañarle en todos los momentos. Y discípulo va a ser uno que va a recibir la enseñanza en las diferentes áreas de la vida. Que digamos que donde más discipulados somos, por decirlo de alguna manera, es en nuestro contexto familiar, porque 24/7 pues, nos nutrimos más allí. Pues Jesús lo que va a hacer con Pedro es decirle,
bueno, ven, él acepta y le va a ir enseñando y puliendo para que vaya ascendiendo. Fíjate en la vida de Jesús acompañando a Pedro en su proceso. Mira, hubo un día que Jesús llamó a Pedro y dijo que sería un pescador de hombres. Fue enviado con los 12. Llegó a caminar sobre el mar, Pedro. Llegó a confesar, pues, que el Cristo, que Él es el Cristo, y le pidió incluso que no fuera a la cruz. Jesús va a rogar incluso por Pedro que no sea arrancado a pesar de ser zarandeado. En un momento difícil, en el momento en que Jesús lo van a apresar, va a sacar una espada y va a cortar la parte de la oreja de Malco, y Jesús va a hacer un milagro de restauración. Pedro va a negar 3 veces a Jesús. Jesús lo va a perdonar con una mirada misericordiosa. Jesús se va a acercar a Pedro cuando de nuevo se va a la pesca, porque Jesús ya había muerto y resucitado y él como que no tenía sentido su vida, y vuelve a las redes y viene y de nuevo hace una pesca milagrosa delante de él y dice: apacienta mis ovejas. Fíjate el acompañamiento de Jesús con Pedro. Y ahora lo vuelco a cuál es el discipulado que Dios está haciendo contigo en tu vida. ¿Cómo Dios te está tratando? Un día quizás Dios te llamó a Él y quizás te ha orientado en muchas decisiones que has tomado, ha alineado tus pensamientos, tus sentimientos se han ido acondicionando. Has visto cómo Jesús te ha enseñado unas cosas y cómo otros caminos eran mejores, y tú cómo te ha inclinado tu corazón para ir a lo mejor. Es decir, Jesús continuamente está discipulándote. Pero solo lo hace siempre y cuando aceptamos su discipulado. Si decimos no, pues Él va a ser un caballero y no va a entrar más. Pero si aceptamos, Dios va a ir guiándonos. De hecho, ese discipulado va a continuar. Hubo un momento que Jesús marchó y envió al Espíritu Santo para que continuara. Y vemos cómo continúa la enseñanza de Dios sobre Pedro. En Pentecostés Él se levanta y predica cómo Él va a ser el que va a ir a casa de Cornelio y va a haber un avivamiento, cómo va a ser Pedro el que va a estar encarcelado y alabando a Dios van a derruirse esas paredes, cómo hay un momento con Pablo y unas correcciones en cómo distribuirse el ministerio. Es decir, vemos a Jesús, a Dios, a Padre, Hijo, Espíritu Santo, modelando la vida de Pedro, hasta el punto que Pedro llegó a escribir unas cartas a las iglesias, y hoy día podemos leer las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, que nos hablan de ese amor profundo. Fíjate el cuidado y la atención de Jesús sobre Pedro. De ser Jesús de una manera, por decirlo de alguna manera, y pensar en una estructura de cristiano, Dios va a provocar en su discípulo, hoy se me cae todo, hoy Él va a provocar en su discípulo una misma estructura, déjalo así, una misma estructura repetible, y Pedro a la vez va a hacerlo con otras personas. Entonces vamos a ir un momento a este texto y te voy a hacer ver algún detalle. Fíjate gracias. Fíjate que Jesús va a ir tanteando y les va a ir enseñando, y llega un momento que le dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro va a acertar la pregunta, va a decir: eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto no te lo ha revelado la teoría o la doctrina sino que te lo ha revelado el Padre mismo. Por tanto, hay algo que está funcionando dentro de Pedro, que empieza a ver las cosas como Jesús y que empieza a ser como Él. Hay un ADN que va entrando a través del Espíritu Santo, que va a ir dirigiéndolo a ir a más conociendo
de Jesús y de su reino. Y cuando eso sucede, es cuando Jesús le va a delegar más y va a decir, bien, ahora ya no voy a depositar en ti la confianza de un ministerio, un servicio, porque está basado en la carne, sino que como veo que hay espíritu en lo que dices, que Dios está obrando, que realmente hay una base espiritual, pues ahora delego sobre ti lo que va a ser el inicio de la iglesia. Y va a ser la iglesia la que esta roca que va a ser esa declaración, más que él, Pedro, va a ser la declaración de que Jesús es el Señor, pues a partir de ahí va a comenzar la iglesia y él va a tener esas llaves que precisamente veremos en la casa de Cornelio, cómo se derrama el Espíritu Santo y muchos creen. Y es maravilloso cómo Jesús poco a poco va haciendo la obra en nosotros y nos va transformando a ser más como Él. Y conforme vamos creciendo y madurando, nos va transmitiendo diferentes responsabilidades o cargos o simplemente acciones de vida o decisiones que tomar. Cómo Dios modela y modula lo que hacemos. Señor Jesús, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos has mostrado un maestro perfecto, el Padre. Gracias Jesús porque a través de ti pues podemos llegar al Padre. Gracias Espíritu Santo porque nos enseñas continuamente. Gracias porque eres el ADN que penetra y que nos hace ver como tú ves, crecer como tú creces, ir a más como tú eres, Señor. Te glorificamos, Señor, y te damos gracias por ello. Quería mostrarte un gráfico. El día que hicimos servidores, pues lo compartí y creo que sería adecuado ahora porque quiero dar algún matiz de explicarte un gráfico que nos va a ayudar a entender algo. Imagínate que este es el gráfico de espiritualidad. A los que ya lo vieron les sirve como repaso y tiempo. Y decirte que nuestra espiritualidad en función del tiempo puede ir variando. Nosotros inicialmente cuando no conocimos al Señor, estamos como aquí tendidos en el suelo, dice la palabra muertos en delitos y pecados. Cuando no crees en Jesús hay cosas que no entienden, no hay esa espiritualidad, no hay ese ADN y bueno, el fin pues va a ser en una separación con Dios por la eternidad y vamos a caminar así. En mi caso pues hasta los 27 años pues vivía sin Dios y perdido pues en mis propias dudas, en mis propios lamentos, ¿no? Pero hubo un momento que Jesús pues llamó a mi vida y su Espíritu Santo hizo despertar en mí un interés por Jesús, invitarle y reconocer la cruz de Cristo. Y seguramente a muchos de vosotros o a ti pues hubo un momento que de pronto naciste de nuevo como un bebé, ¿vale? De pronto ahora tienes vida, de pronto ya tienes el ADN de Jesús, ahora por fin entiendes que hay una eternidad, entiendes que hay un amor perfecto, entiendes que hay un Dios que te cuida, entiendes que alguien dio su vida por ti, llamado Jesús. Pero es cierto que la vida, a partir de aquí, pues va a ir ascendiendo en espiritualidad conforme nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Por eso es bueno conocerla y si la conocemos, ponerla en práctica. En lo que nos dice el saber perdonar, el saber conducir, el saber guiarnos, el ser honestos, el decir la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a hacer crecer. Sí que es cierto que habrán personas que quizás ya conocieron a Dios y ya pues cumplen religiosamente con ir el domingo a la iglesia y ya está. Y hay muchas de las cosas que no ponen por obra y no se integran más, pues de alguna manera es lo que dice Pablo, que son como esos cristianos bebés, esos cristianos niños a los cuales tienen que alimentarlos con bebé no adulterada porque no han madurado en el Señor. Es posible que encontremos
personas que lleven 20 años en una iglesia y que realmente pues tengan una fe más liviana. Pero si uno sigue obedeciendo y sigue creciendo en palabra, en oración, en iglesia, en servicio, pues va a ir ascendiendo en esa espiritualidad. Sí que es cierto que a veces hay momentos que, por la razón que fuera, quizás una noticia no esperada, un dolor que no supimos encajar, una frustración, quizás un conflicto no bien resuelto, hace que espiritualmente bajemos, es posible. Pero sí que es cierto que si buscamos a Dios, quizás seguramente nuestro camino será como dientes de sierra, pero ir ascendiendo. En cualquier caso, este es el objetivo de Dios. No nos tenemos que frustrar y pensar que todo se ha acabado si bajamos espiritualmente, sino que hay un Dios que nos acompaña hacia arriba y también si subimos mucho, pues saber que estamos en proceso. Y luego habrá un momento que evidentemente todavía no seremos perfectos, sino que habrá un estado de glorificación que nos permitirá ir al cielo con un nuevo cuerpo glorificado para adorar a Dios. Simplemente finalizo esta exposición diciendo que cuando uno está sin Dios y pasa a estar con Dios, se le dice el ser santo, santidad. Ser santo es ser apartado para Dios, y eso solo lo puede hacer Dios. Pero cuando nosotros ya sabemos la Escritura y queremos seguir creciendo en ello, se llama todo un proceso que es de santificación, que es todo, que no es nada instantáneo, sino que es todo un proceso el cual nosotros tenemos que desarrollar, ¿vale? Y tienes aquí en la pantalla un poco el esquema que he intentado pues transmitir. Hay una santidad que pasas a la luz y al conocimiento, y luego santificación, como vas caminando en esos dientes de sierra, y luego hay un momento de glorificación que por fin ya somos perfectos con Él y en Él. Y mira, Jesús ha aceptado el pasarnos de muerte a vida a través de su cruz. Y a través del Espíritu Santo redarguirnos de pecado y de mentira, para pasar a la verdad y reconocer que Jesús murió por nosotros. Y a partir de ahí, Dios se ha comprometido en todo momento a estar con nosotros hasta el fin de los días. Siempre. Por tanto, la desesperanza no cabe de, bueno, es que de aquí no saldré, porque Jesús siempre tiene la solución. No, es que esto es muy complicado. Jesús siempre, es que temo esto y aquello y aquello. Jesús no nos transmite un evangelio de temor, sino de amor, de poder, de valor, de dominio propio. Y Jesús nos llama a un cometido, que es cuando Él ya está resucitado. Él se presenta delante de la congregación que hay y transmite un mensaje que no solo era para aquellos, sino también para nosotros. Y dice muy claramente que Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Dice, por tanto, id y haced discípulos. Y creo que ese marcado en rojo es el centro de todo este círculo de información que va a venir. Dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, es decir, que obedezcan. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús nos dice, yo voy a estar contigo todos los días del mundo para que tú sigas creciendo. Pero ahora te va a pasar un testigo y va a decir, yo marcho, envío al Espíritu Santo, pero ahora quiero que tú acompañes a personas a subir por esta escalera. Que si quieren quedarse bebés, bueno, invítales a seguir creciendo. Pero si te aceptan el seguir creciendo, acompáñales a que vayan recibiendo más y más de Dios. Que vayan desarrollándose. En el capítulo 4 de Efesios dice que precisamente la iglesia es para eso. Dios, cuando
cuando dice que llama a apóstoles, a evangelistas, a profetas, a maestros y a pastores, dice, precisamente dice, para que nadie quede metido en el error, sino que siga creciendo en la fe en Jesucristo para alcanzar la plenitud en Él, en todas las áreas de la vida. Y ese es tu cometido, mi cometido. Crecer y ayudar a otros a crecer. Discipular, para que el ADN que Jesús nos ha transmitido y se ha desarrollado en nuestro árbol, en nuestra rama, también se desarrolle de una forma poderosa, para que a la vez tenga otras ramas, que a la vez se desarrolle de forma poderosa y pueda así el Evangelio seguir creciendo, porque trae y conlleva el ADN de Jesús. Jesús no quiere bebés espirituales. Jesús no quiere una iglesia inmadura. Jesús no quiere que organicemos o tomemos decisiones como el mundo las tomaría de una forma natural, como todo el mundo lo hace. Dios nos ha puesto un manual de conducta mostrando cuál es el mejor camino para seguir creciendo en Él, yendo a más. Y lo que ya te ha dado, acompañar a otros para que sean instados en el crecimiento de Dios. Piensa lo siguiente, la inversión más eficaz que puedes hacer es enseñar a una persona. La inversión más útil, más eficaz que puedes llevar a cabo, que puedes hacer, es enseñar a una persona. El acompañarla para que siga creciendo lo que tú ya has conocido, dices, oye, ya conozco el camino, te enseño a subir hasta aquí. Acompañarle para que crezca y que crezca en el Señor, en todas las áreas. Y mi pregunta ahí lanzada es, ¿en quién estás dedicando tiempo para que crezca en el Señor? Piénsalo. ¿En quién estás dedicando tiempo para que crezca en el Señor? Algunos de vosotros ya tenéis en mente, bueno, mis hijos, mi familia, mi marido, mi esposa. Fuera de tu núcleo familiar, que es un ministerio que está clarísimo. ¿En quién estás dedicando tiempo para que crezcan en el Señor? Y ahora vienen a veces unos obstáculos en la mente, ¿no? Uy, es que yo no soy digno para enseñar a otros. Bueno, puedes creértelo, pero no es verdad. Porque si yo te pregunto dónde estás en esta escalera, digamos así, en este camino, difícilmente me dirás que estás aquí. Normalmente me dirás que quizás ya estás aquí, por decir algo. Bien, pues quiere decir que hay personas que tú puedes acompañar hasta el punto donde tú has llegado. El ciego que recuperó la vista empezó a decir, yo no sé nada, solo sé que antes no veía y ahora veo, y daba testimonio. La samaritana se encontró con Jesús y después de una conversación fue al pueblo y bueno, y realmente muchos se convirtieron a Jesús. Realmente no necesitamos nada más que al Espíritu Santo que esté en nuestro corazón para hablar de Jesús. O sea que ya hay mucho que podemos decir, porque no se trata de ti, se trata de Él. Pero además hay aspectos que ya has crecido, aunque tú no te des cuenta, porque Jesús ha hecho una obra en ti y ya te ha ascendido a un nivel. Por tanto, hay otros que necesitan ese acompañamiento y que tú les expliques aquello que quizás no te explicaron cuando tú estuviste ahí. O quizás alguien sí que dedicó el tiempo contigo y te explicó y te acompañó en ese proceso. Entonces no vale el temor de,
es que no soy digno, no me siento capaz, no estoy capacitado. Evidentemente es bueno capacitarse para seguir creciendo, no dejar de crecer. Pero lo que ya sabes va a ser suficiente para el que viene detrás. Es que tengo miedo a decir algo que, bueno, pues fórmate, pregunta, no, en las dudas, pues retente, pero las cosas que tengas claras, adelante. Y simplemente ya para finalizar te voy a dejar como un guión de pasos para discipular. ¿Qué te parece? Primero de todo, observa. Observa a tu alrededor, piensa, mira en personas que están, no sé, poco detrás tuyo, ¿no? A unos años, eres un poco unos años mayor o acaba de entrar en el Evangelio y tú ya llevas un tiempo. Personas con las que empatizan, que realmente pues, quieren conocer más de Dios en algunas áreas o a nivel profesional, cómo encajarlo, cómo encajar la fe y tú le puedes acompañar. Observa quién hay a tu alrededor. Agenda. Invita a un café, hablemos, puede ser simplemente algo puntual, puede luego darse a pues, cafés periódicos, pero crea ese encuentro. Escucha. Cuando quedes con esa persona, pues escucha qué hay en su corazón, qué piensa, qué inquietudes tiene, qué desafíos. Pero no solo escuches a esa persona, sino escucha al Espíritu Santo que te dice qué pregunta formular, qué hay de verdad o qué estás sintiendo de todo lo que está saliendo, si realmente eso es lo verdadero o hay algo debajo más importante. Que estés atento al discipulado que Dios está haciendo en la otra persona. Modela, como el barro, es decir, edifica, consuela, exhorta. No, mira, sí, está bien lo que me estás diciendo, pero ¿has pensado probar a hacer esto? Mira, el Señor dice en su palabra esto. ¿Qué te dice a ti? ¿Crees que puedes llevarlo a cabo en esa manera? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Ah, de tal manera. ¿Has probado hacer esto? ¿Cómo tus emociones se desarrollan? Cómo puedes crecer según tu parecer? O si antes estabas mejor con Dios, ¿qué sucedía antes que ahora no esté sucediendo? Y vas a acompañarle en ese proceso. Incluso dentro de ese modelado, es decir, de esa edificación, de enseñarle, de ese consuelo. Si el otro día quedé con una persona y yo iba en una línea y me di cuenta que simplemente era necesario escuchar durante una hora. ¿Os escuché? Porque había muchas cosas que tenían que salir, simplemente necesitaba consolar hablando. Y entonces, bueno, pues ahí Dios obra, vale, vamos a orar por eso, ya está. Y también la exhortación, es decir, el corregir a la persona, decir, mira, está bien lo que has hecho, no estoy aquí para juzgar a nadie, pero parece que eso que hemos hecho está dañando a personas. ¿Por qué no buscamos un camino mejor? O eso que estás haciendo parece que no te está funcionando muy bien. ¿Qué tal te parecería esto? Si eso parece que es dudoso y puede ser peligroso, ¿qué tal te parecería esto? Y corregir. Y hay una frase que yo tengo muy en cuenta que dice que sin confrontación no hay crecimiento. Y es verdad que si no hubiéramos corregido nunca a nuestro hijo, pues de qué manera hubiera crecido, ¿no? Y sin confrontación no hay crecimiento. Y a veces se dice del púlpito, se puede hablar de algo que parece que... Pero al final lo que sirve es cuando cara a cara dices, oye, ¿has pensado hacer esto? ¿Has mirado qué tal? ¿Cómo te están yendo las relaciones en este sentido? Y decir, oye, vamos a buscar algo mejor. Porque queda claro que tu corazón está para que la otra persona crezca. Que no es ir al otro extremo de, bueno, he sentido de Dios y viene con el hacha y corta algo. No era esa la idea, ¿no? De, es que estás en pecado, he sentido. No es eso, sino es, bueno, estás bien en esto, es mirar que realmente viene de Dios y que tu deseo
es mirar que igual la otra persona pues tiene razón, pero mirar de acompañar hacia un camino mejor. Sería como esos pequeños toques de volante que corrigen un poco nuestra conducción, llevarle a que practique y ponga en utilidad en praxis las lecciones de la Biblia para nuestra vida. Un quinto es empoderar. Es decir, llegará un momento que igual pues acaba de conocer al Señor, está experimentando, pero llegará un momento que digas, oye, ¿cómo esos dones que tienes, que Dios te ha dado, cómo los puedes poner al uso al Señor? Porque conforme crecen los niños, llega un momento que ya pueden desarrollar tareas que le hacen crecer y madurar y a la vez servir a otros. Pues de la misma manera de forma espiritual. Y algunos estarán llamados al liderazgo, otros no, pero sí todos estamos llamados al servicio. Porque el servicio no es posición, el servicio es acción. Es hacer cosas, no porque tienes el título, sino porque amas a la gente y quieres estar con ellos. Y es muy bueno ver quién, no sé, cuando hay una reunión y eso, quién está pronto para acoger a la gente, que se nota las personas que tienen carga. Y al final, realmente, cuando alguien pones en servicio en algo, es porque has visto una trayectoria que dices, no, simplemente es que sigas haciendo lo que estás haciendo, pero lo estamos formalizando. Realmente es ese amor por las personas, es estar atento. Oye, pastor, no, es que falta esto y esto. Mira, te estás dando cuenta tú porque tienes ese don. ¿Por qué no lo desarrollas? Y por último, pues quería invitarte también a celebrar, que es algo que quizás la sociedad no nos habla demasiado, pero es muy bueno llegar a ese punto de decir, oye, lo has hecho muy bien, gracias por tu servicio, estás caminando bien, ha habido errores, pero qué bueno que te has aferrado al Señor y vamos hacia adelante, sacúdete del polvo, levántate y seguimos caminando. No hay error suficiente que Dios no pueda restaurar y seguir adelante y celebrar esa decisión por Jesús y ese querer crecer. ¿Sí? Vamos a orar, ¿parece? Y sí, voy a pedir al grupo de alabanza si quiere salir y finalizaremos con una